Bueno, con respecto a este ejercicio que estamos viendo, ahí falta Nicolás. Eh, sí, están conectados en. Hay conexiones estrella y conexiones triángulo, así que habría que hacerlo así o por mallas, tipo plantear mallas. Pero sí, eso es un marrón, ¿no? No encuentro como algún. Claro, yo me lo puse a mirar porque pensé que no había que hacer todo eso y no. Sí, sí, no encuentro alguna como trampita como para que sea más fácil. Porque también después me puse a pensar, no sé, por ahí es cualquiera, ¿no? Pero un Evening ahí desde la fuente, pero no, no me quedaba cualquier cosa. Claro, digamos, la idea sería esa, hacer un Thevenin para que te quede una única resistencia, encontrar la resistencia equivalente. Eh, Y hice eso, pero no me quedó el resultado. Salvo que otra cosa a ver si se me ocurre es que quieran hacer un Thevenin en algún lado del circuito, Entre A y C, ¿no sería? ponele, pueden hacer un Thevenin entre A y C y después conectan la impedancia de 2 ohm menos J4. Y, profe, ¿y no se puede hacer entonces el estrella triángulo ahí? Sí, sí, también. Estábamos viendo a ver alguna otra forma más. A ¿Cómo ver, no quedaría es. armado con estrella triángulo ahí? ¿Cómo quedaría la nueva forma? A ver, ¿qué querés transformar? Porque, Y sería el J4 con el 8 y el menos J3. La T del medio esa. bueno, eso está conectado en estrella. Sí. Y porque eso, o sea, lo que te molesta es el capacitor menos J3 ese. Claro, porque también lo que pueden transformar, digamos, es el triángulo de arriba. Digamos, esta de acá y esta de acá están conectadas en triángulo. En ese caso, a ver, quedaría la fuente, Ah, el triángulo de arriba no lo pensé. quedaría la fuente, acá tendríamos el capacitor, la bobina de 6, la resistencia de 8 y el triángulo ese quedaría, eh, o sea, quedaría algo acá, ahora vemos qué. Yo veo este mañana y lo dejo. Sí, sí, yo también. Me hace tarde para partido Boca. Y si va a perder igual, quédate tranquilo. La boquita, ¿Qué pasó? ¿Me mandaron de vuelta Acá a la no, general? no, esta no es la general. ¿Me Esta es, mandaron con Martín? ¿Quién me mandó? no sé qué pasó. Bueno, la transformación, digamos, quedaría así. Ahora veamos qué es S1, digamos, la impedancia ¿Te puedo 1. preguntar cómo llegaste a eso? Sí, digamos, acá tenemos, esto por ahí es difícil de ver acá. Pasaste de triángulo a estrella ahí, ¿no? Claro, Claro. es difícil de Martín, ver. ¿quién es el que maneja esto? Pues me mandaron con vos de vuelta. Tenés que ir abajo, Rodrigo, y que dice dejar reunión pequeña, dejar sala pequeña. Salir de la sala, dice acá nada Ah, más. eso. Salir de la sala. Salir de la sala para grupos reducidos. No, Rodrigo, pobre Este, Rodrigo. un tipazo. Sí, sí. Em, Acá quedaría otro. Digamos que partís del nodo A, el punto ese de arriba sería el nodo C o el B. No, este sería, a ver, no sé cómo explicárselo, que es re incómodo acá, pero. Vamos a poner.
si está lindo el hack. Fíjense, o sea, una conexión triángulo sería la que está por afuera y, y si queremos reemplazarlo por el triángulo, por la estrella, es como que de cada uno de los nodos del triángulo se conecta una de las impedancias, bueno, acá está marcado con resistencias, y se unen en un punto común. Entonces, lo que estamos haciendo acá es eso, de cada uno de los nodos del triángulo, en este caso los nodos del triángulo son A, B y C. Conectamos una de las nuevas impedancias y los conectamos en un punto común. Está bien, Eso para expresarlo un poco más claro, queda así. está bien. Eh, O sea, sí, no te queda otra que hacer esto, ¿no? Me parece estrella triángulo, si no te complicas la vida. sí, es que no están ni en serie ni en paralelo. Digamos, otra opción, como decíamos, es hacer un Thevenin, pero también sería medio complicado. Eh, y si no, bueno, por ejemplo, estos tres de abajo están en estrella, pero me parece que lo mejor sería hacer eso. Eh, y a ver, ya que estamos, como eran las fórmulas, para ver. eh, esto es para pasar de estrella a triángulo. Nosotros queremos pasar de triángulo a estrella. Esta es. La fórmula sería esa. Fíjense, por ejemplo, R1 es esta, es la que queremos encontrar. En nuestro caso sería Z1. ¿Cómo se calcula? Como el producto de las impedancias a las que están conectadas en el triángulo. ¿Qué mierda estirarlo acá? Fíjense que R1 es como si estuviese conectada acá. Entonces se calcula como el producto de las dos que tiene al lado, dividido la suma de las tres del triángulo. Es decir, acá, para calcular Z1, que es esta de acá, lo tenemos que calcular como el producto de las dos que tiene, de las dos impedancias que tiene al costado. Es decir, esta, J4, y la que está arriba, la que está compuesta por una resistencia y por un capacitor. Por lo tanto sería J4 por la impedancia de 2 menos J4. Eso arriba. Y abajo es la suma de las tres impedancias que componen el triángulo. Es decir, J4 más 2 menos J4 más 8. Bueno, haciendo esa cuenta les va a dar una parte real y parte imaginaria que va a representar esta Z1. Para Z2 es esta de acá. ¿Cuáles son las impedancias que tiene al costado en el triángulo? La de J4 y la de 8. Entonces tendrían que hacer J4 por Martín, 8 dividido la suma de todas. Sí, claro, eso. La parte de abajo es la sumatoria de todas de las todas las impedancias. del triángulo, sí. Está bien. Listo. Sí. Y para la última, para Z3, tendrían que hacer 8 por la impedancia de arriba, la que está compuesta por las dos, dividido la suma. Sería para calcular.
Y ahí, bueno, ya les va a quedar mucho más fácil, porque estas dos están en serie, estas están en serie. Acá tenemos dos ramas en paralelo. Ahí, digamos, ya se puede resolver. Pero sí, lleva tiempo esa transformación. Todo el parcialito te lleva tiempo. Más Es o que eso menos. te iba a Sí. decir, te da 45 minutos para 5 ejercicios y en 45 recién Bueno, haces este solo nomás. sí. Eh, a ver, obviamente si vienen claro la transformación estrella-triángulo, sale fácil, pero no es lo más común que uno tenga en claro la transformación estrella-triángulo. No, Pero no es algo aparte que... con complejo, Sí, obvio, o sea, más largo todavía. claro. No es algo que se use a menudo. Bueno, hicimos, gracias. Bueno. Martín, Eh, ¿podrías espera, poner? una pregunta. No sé si tenías la respuesta de este. Porque... Creo que era la tercera, Ah, ok. si no me equivoco. Daba un valor, ok. Bueno, Si no me equivoco, ¿eh? No, no me acuerdo el que me la pasó cuánto daba. bueno. Yo porque me entra un poquito la duda de viendo la fuente, el símbolo de la fuente es el símbolo de una fuente continua, pero está expresado como fasor. Yo eso lo preguntaría. Ahí hay como una inconsistencia en el símbolo de la fuente y la expresión. Pero Martín, bueno, la respuesta, si es una de las respuestas, da un número complejo. Así que tiene que, tendría que ser una alterna. Sí, Y es que si no si fuese continua, los inductores te los toma como cortocircuito y sería negativa la parte imaginaria, ¿o no? sería cero, no habría parte imaginaria. Ah, ¿verdad? Por los capacitores, Los capacitores serían circuitos abiertos. claro. Sí, no, entonces no es continua. Bueno, yo de mi parte, Martín, ya está, voy a seguir. ¿Mañana van a estar al final o no que habías dicho? No dijeron nada, así que no creo. Ah, está. Acuérdense que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo tanto, por eso en continua, cuando la frecuencia es cero, la reactancia capacitiva tiende a infinito. Por eso es un circuito abierto. Y la reactancia inductiva en continua tiende a cero, cuando la frecuencia tiende a cero. Por eso es un corto, es un cable. Está. Listo, de mi parte. Mañana a las 6, ¿no? A ver, escúchame, pásenme ahí por el chat los mails y les paso algunos parciales. Yo tengo algunos, aunque sea, si ellos no lo pasan, se los paso a ustedes. Ahora les busco algunos y fíjense si pueden, si les sirve. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Esa fórmula que usaste ahí es para pasar del triángulo a estrella. Del triángulo estrella, sí. ¿Y de estrella a triángulo cómo sería? De estrella a triángulo hay otra fórmula. También, a ver. Yo la busqué acá y no la encuentro a la de triángulo estrella. Solamente me aparece esta que se llama teorema de Kennedy. Esta. Esta, si vos querés calcular ZA, es decir, la Z Es la del sumatoria. triángulo, es el producto, es la sumatoria de los productos dividido, bueno, La que no toma. exacto. Está bien, listo. Un espectáculo. Bien. Bueno, me pasaron todos los mails. Después, Martín, si tenés ahí algún parcial para hacer, y, sí, ¿Hacemos alguno? sí, digo, ¿no?
Dale. Con el poquito tiempo que queda, capaz que Sí, algo. empecé a- Sí, no me gusta explicarlos así tan rápido porque por ahí al final termina confundiendo más. Pero bueno, vemos. A ver. No sé, a ver, supónganse de circuitos. Supongo que no van a tener tanto problema con los de circuitos, salvo que les toque alguno que sea una transformación estrella-triángulo o algo medio raro, pero eh, digamos, es lo mismo que veníamos usando en continua, lo único que aparecen números complejos. En este caso, para calcular las corrientes, o sea, para hacer las ecuaciones de malla, fíjense que esta corriente I1 pasa, es la única que pasa por este generador de corriente, así que I1 vale 5 con 0 grados, y lo mismo I2 vale 5 con 0 grados, así que eso ya, las dos ecuaciones de esa malla son simples. Después, la ecuación de esta malla habría que escribirla haciendo suma y resta de potenciales, y, y bueno, por ahí en base a eso podrían calcular la tensión de nodos. Sí, O, salen directo. B2 claro, es igual a 10, a 110 y B1 haces el camino desde B1 hasta el 0, hasta la masa y listo. estoy pasando por acá, Claro, ya tenés las dos corrientes. perfecto. Va a ser igual, digamos, B1 va a ser la caída en esta inductancia, Claro. teniendo en cuenta las dos corrientes. Eh, que diría que va a ser cero, las dos corrientes son iguales y se restan. Entonces el B1 es 0 y el B2 es 100. Exacto, 100 a 45. Sí. A ver, veamos este de potencia. El dueño de una galería de locales. Estos suelen ser largos, pero bueno, traten de organizarse como les decía, con el tema de los datos. El dueño de la galería de locales comerciales lo contrata a un ingeniero para dimensionar un generador monofásico que permite mantener el funcionamiento de la galería aun cuando se corte la energía de la red pública. Para poder resolver el pedido, eh, su contratante aporta las cargas que existen en la galería. Bueno, a ver si tienen algo raro. Rendimiento, coseno phi. Acuérdense que esto, si lo dan en HP o dicen potencia en el eje, o potencia de salida, o potencia útil, hay que afectarla por el rendimiento. Carga de iluminación por un total de 3 kA con un coseno phi. Una carga, bueno, un montacarga de 3 HP, lo ¿A qué mismo, se refiere raro. con rendimiento 1? Sí, eso no tiene. No cambia nada, ¿no? No, porque no cambia nada por empezar, porque la potencia activa no te va a cambiar, porque el rendimiento es uno, digamos, todo lo que estás. No hay pérdidas, digamos, sería. Está bien. Es decir, todo lo que estás consumiendo lo estás aprovechando como potencia útil. Pero acuérdense lo que les decía, que el tema del rendimiento es un concepto de potencia activa. Más allá de que sea uno, no se lo vayan a aplicar a la potencia aparente. Y eso lo que te dice ahí que la potencia eléctrica, digamos, igual a la potencia en el eje. O sea, La dividido potencia uno. eléctrica, claro, exacto, sí. En este caso, bueno, habla de cargas de iluminación. Sería que la potencia eléctrica igual a la potencia útil de las lámparas. Potencia activa, acuérdense. Sistema de Eso te calificación. iba a preguntar, porque al tener un coseno solo la activa. Claro, el rendimiento se le aplica solamente a la potencia P. Es decir, si acá el problema dice que la potencia es de 3 kVA con un rendimiento de 0,9, no vayan a hacer 3 dividido 0,9. Claro. Además, igual tiene lógica hablar de rendimiento con cargas de iluminación. No, Eh, porque ¿qué, de- qué potencia útil vas a depende, tener en qué eje?
Claro, no, bueno, a ver, el rendimiento, como les digo, en un motor hablamos de potencia mecánica en el eje. Eh, Todo circuito eléctrico, ya sea iluminación, tiene pérdidas. Por ejemplo, que es un tubo fluorescente de los viejos que tiene el balasto, Claro. hay pérdidas. Bien, Entonces se puede hablar de un rendimiento bien, distinto de uno. perfecto. O sea, es raro que haya pérdidas cero. Y a ver, sistema de calefacción a coseno phi unitario, cuya potencia dependerá de lo que pueda entregar el generador después de alimentar las cargas. Aunque el dueño pide al menos 2 kilowatts. Pide al menos 2 kilowatts. Bueno, sabemos que esta carga tiene factor de potencia unitario, así que va a ser toda la potencia aparente va a ser potencia activa. El dueño dice que puede comprar un generador usado de 15 kVA, 220 y 50 Hz, que le venden barato, aunque tenga que comprar algunos kVAR en capacitores de compensación, lo que le recomienda quien le vende el generador. Con estos datos conteste las siguientes preguntas. ¿Cuáles son la potencia aparente, activa y reactiva total que tiene la tienda, calculando la calefacción al mínimo pedido por el dueño? O sea, 2 kilowatts. ¿Cuánto vale la corriente demandada por la instalación en modo de ángulo? Bueno, ahí, teniendo todas las cargas, sabiendo las potencias activas, las potencias reactivas y las potencias aparentes, como les explicaba ayer haciéndose el cuadrito, pueden calcular, sumar todas las potencias activas, sumar todas las potencias reactivas, y la potencia aparente total va a ser la potencia activa total al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, raíz. Dividiendo por la tensión, sacan el valor de corriente. Y relacionando potencia, pueden calcular, porque les pide el ángulo de la corriente, modelo de ángulo. Bueno, calculan el coseno phi de la instalación. Como P sobre S, P total sobre S, ¿no? Ahí calculan el factor de potencia y pueden calcular el ángulo phi. Acuérdense una cosa, si el coseno phi le da 0,866, eso significa que phi es igual a 30. Quiere decir que el triángulo de potencia, vamos a tener algo así, donde este ángulo es 30, ¿no? Pero el ángulo de la corriente va a ser menos 30. Acuérdense de eso. Porque si es inductivo, tiene que estar la corriente retrasando la tensión. El ángulo, el phi de la corriente va a ser menos 30. Es decir, que si quieren escribir el valor, la corriente en módulo y ángulo, ponen 15 kA a menos 30 grados. ¿Cuál sería el mínimo de kVAR en capacitores que habría que poner, contando con 2 kilowatts de calefacción que pide el dueño, si usamos el generador de 15? Bueno, ahí lo mismo que habíamos hecho antes. Ustedes ya tienen el valor de potencia P total, el valor de potencia Q total de las cargas
de todas las cargas, seguramente eso sobrepase los 15 kVA. Habría que hacerlo, ¿no? Pero seguramente sobrepase los 15 kVA, por eso pide agregar capacitores para reducir y compensar potencia reactiva. Entonces queremos que la potencia aparente resultante sea de 15. ¿Cuál sería el coseno phi de la instalación? Bueno, habría que calcular este ángulo. ¿Qué más? ¿Cuál sería el coseno phi de la instalación? Total, preexistente más capacitor, que se obtendría. ¿Cuánta corriente consumiría la misma? Bueno, otra vez si tenemos el nuevo valor de potencia aparente dividido la tensión, nos vuelve a dar la corriente. ¿Cuánto sería el máximo de potencia de calefacción que se podría obtener agregando más capacitores? ¿Cuál sería la potencia de los capacitores? Bueno, ¿eso a qué se refiere? O sea, el máximo de potencia que podemos obtener es 15 kVA, que es lo que me puede entregar el generador. Si yo quiero que esos 15 kVA sean activos, es decir, que yo los pueda usar, no para llenar campos eléctricos, sino para hacer trabajo, lo que tengo que hacer es llevar el factor de potencia a 1, es decir, agregar la cantidad de capacitores suficientes para compensar toda la energía reactiva, llevar el factor de potencia a 1, y entonces en esa situación todo lo que los 15 kVA van a ser todos de potencia activa, van a ser 15 kilowatts. Realiza el diagrama fasorial, bueno. Bueno, perdonen que lo explico muy rápido, pero me quedan 10 minutos todavía. Si quieren, de última, pregúntenlo en el foro y se los respondo más tranquilo. Porque... Pasalo ese por mail, chicos. Dale. De última, ahora aprovechen y saquen una captura y pregúntenlo en el foro. Como para que si les queda, seguramente les quedó duda porque lo expliqué muy, muy rápido. Pero, digamos, el procedimiento en sí sería siempre el mismo. Tratar de saber cuál es la potencia P total, la potencia Q total. Eso, por Pitágoras calculan el S total. Y nada, después ver cuánta potencia extra se puede agregar hasta completar, digamos, hasta que en este caso el generador esté trabajando a plena carga. Una pregunta que me entró la duda ahora. Dale. Cuando nosotros tenemos la relación de potencia aparente es igual a B por I conjugado, y después potencia activa es igual a B por I por coseno de phi. Sí. Para hacer los cálculos, si queremos sacar la I o la tensión, siempre nos guiamos por la potencia activa, ¿no? Ya que al ser un vector la aparente, no sé si se entiende. Sí, eso, a ver, creo que lo que vos decís, digamos, tenemos dos fórmulas para S. Una es la fórmula de S vectorial. Digamos, si vos querés calcular la S, la potencia aparente, con módulo y ángulo, lo tenés que calcular como el vector, el fasor tensión, por el fasor corriente conjugado. Para hacerlo más fácil, digamos, en los cálculos, lo que nosotros nos solemos manejar es simplemente con los valores absolutos, los módulos. Es decir, que S es igual a U por I. Todo en módulo, ¿no? Digamos, acá podés calcular, si querés despejar la corriente,
vas a despejar, de esta fórmula vas a despejar el módulo de la corriente. Y el ángulo lo podés, así, ¿no? Y el ángulo lo podés determinar haciendo, sabiendo que el coseno phi, el coseno del ángulo, digamos, como les explicaba recién, es P sobre S. De ahí sale el valor del ángulo. Siempre el módulo con los máximos, ¿no? Estos acá son los valores eficaces. Eficaces, bien, está bien. Sí, sí. Perfecto. 220, por ejemplo, acá que te dice la tensión es de 220, es un valor eficaz. Ese es el valor que tenés que usar en las cuentas. Entonces, supónganse que a ustedes les queda que la potencia aparente es de 20 kVA y el ángulo de 30 grados. Bueno, es S, la potencia compleja, digamos, va a ser 20 a 30 grados. Es decir, si les piden solamente la potencia aparente, es 20 kVA y listo. Si les piden la potencia compleja, es la potencia aparente con el ángulo. Esto sería. Bien, bien. Esa sería la diferencia entre potencia aparente y potencia compleja. Martín, ¿tenés que Sí.